Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo una cuestión, una cuestión fundamental que da forma a la fe de millones de personas. Nos preguntamos, ¿de dónde viene exactamente la creencia católica en la autoridad del Papa sobre toda la Iglesia? Es un tema, la verdad, con raíces muy profundas en la historia, la teología y, claro, en cómo se leen ciertos textos clave. Nuestra idea hoy es, intentar desgranar los argumentos principales que sostienen esta visión. Veremos cómo se conectan distintas piezas, desde textos bíblicos, testimonios históricos, hasta definiciones doctrinales más formales. Vamos a ello. A ver, el punto de partida, al menos desde la perspectiva católica, se sitúa en Jesucristo mismo, concretamente en su relación con Simón Pedro. Hay varios momentos en los evangelios que se consideran, cruciales. Empecemos por el primero, quizá el más conocido, está en Mateo 16. Jesús le dice a Simón, cuando le cambia el nombre, que ya es significativo, le dice, tú eres Pedro. Y aquí hay un juego de palabras muy interesante, ¿no? Porque Pedro viene de Kefa, que significa roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego añade algo más. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates, quedará desatado en los cielos. O sea, un cambio de nombre y la entrega de unas llaves. Suena potente. Exacto, muy potente. Y no es casual. El cambio de nombre de Simón a Pedro, a Kefa, a roca, se interpreta como una señal clara, una nueva identidad y sobre todo una misión fundacional. Y la imagen de las llaves, es potentísima. En esa cultura, y si piensas en textos como Isaías 22, las llaves simbolizaban una autoridad delegada muy concreta. Era como ser el mayordomo principal de la casa, el administrador. Tenía autoridad. Ah, claro. Esa conexión con Isaías le da un trasfondo histórico, ¿verdad? Precisamente. Y lo importante aquí es que en ese momento Jesús le da esas llaves específicamente a Pedro, no a todos los apóstoles juntos en ese instante. Le confiere esa autoridad para atar y desatar, que en ese contexto significaba interpretar la ley divina, establecer normas para la comunidad. Es una función que lo distingue. Entendido. Queda clara la singularidad de ese momento. Pero mencionabas que había más. En Lucas 22, creo, justo antes de la Pasión, Jesús habla con Pedro otra vez de forma especial. Así es, en un momento de muchísima tensión además. Jesús le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo. Una imagen fuerte. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Suena una tarea muy específica. Totalmente. Se le pide que, una vez él mismo se recupere de su caída, sea un pilar para los demás, que los fortalezca, que los apoye. Se ve como la asignación de un rol, de liderazgo, de cohesión para el grupo de los apóstoles, sobre todo pensando en los momentos difíciles que vendrían. Y todavía nos queda otra escena muy famosa, ¿no? Después de la resurrección, en Juan 21, junto al lago. La de las preguntas. Efectivamente, esa triple pregunta de Jesús a Pedro. ¿Me amas? Que es muy personal, muy directa. Y después de cada respuesta afirmativa de Pedro, viene la triple comisión. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Corderos y ovejas, todo el rebaño parece. Eso es lo fascinante, la aparente universalidad del encargo. Mis corderos, mis ovejas, se interpreta como la totalidad. Jesús, que es el buen pastor por excelencia, constituiría a Pedro como el pastor visible de toda su iglesia aquí en la tierra. Es como una rehabilitación después de las negaciones, sí, pero sobre todo una reafirmación muy solemne de esa misión pastoral de liderazgo. Vale, tenemos estos tres momentos clave en los evangelios. Ahora, claro, una cosa son las palabras y otra, ver si eso se tradujo en hechos. Si miramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos a Pedro actuando con esa autoridad especial. Pues esa es la clave, ver la teoría en la práctica. Y sí, los hechos muestran a Pedro ejerciendo un liderazgo de forma bastante consistente. Por ejemplo, es él quien toma la iniciativa para elegir al sucesor de Judas, algo importante para recomponer el grupo de los 12. Es él quien da el primer gran discurso público en Pentecostés, el que abre la iglesia al mundo, digamos.
El primer querigma, sí. Exacto. Realiza el primer milagro significativo narrado en Hechos. Actúa como portavoz principal cuando tienen que responder ante las autoridades judías. Y juega un papel absolutamente central en la apertura de la iglesia a los no judíos, a los gentiles, con el episodio de Cornelio. Cierto, ese fue un momento decisivo. Y no olvidemos el Concilio de Jerusalén, la primera gran reunión para deliberar sobre un tema crucial, si los gentiles debían circuncidarse. El testimonio de Pedro allí es determinante para la decisión final. Entonces, no son solo actos puntuales, parece un patrón. Eso es, no son actos aislados, sino un patrón de conducta que, desde la perspectiva católica, refleja el ejercicio práctico de esa primacía que Jesús le había conferido. Actúa como líder y portavoz reconocido del grupo. Vale, entiendo. La base bíblica y esa primera manifestación parecen, argumentadas desde esta visión. Pero, ¿qué pasa después? Mueren los apóstoles, pasa el tiempo. ¿Cómo entendieron esto las siguientes generaciones? Supongo que aquí es donde entran en juego los llamados padres de la Iglesia. Exactamente. Los escritos de los líderes cristianos de los primeros siglos, los padres de la Iglesia, son fundamentales para ver cómo se entendió y cómo evolucionó esta idea. Y lo que encontramos, aunque el lenguaje y el énfasis van cambiando, es un reconocimiento temprano y creciente de una autoridad especial ligada a la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma. ¿Por qué Roma en particular? Bueno, fundamentalmente porque se la considera la sede asociada al ministerio final y al martirio de los apóstoles Pedro y Pablo. Eso le daba un prestigio y una referencia especiales. Fíjate, ya muy temprano, a principios del siglo II, San Ignacio de Antioquía iba camino a su martirio en Roma y escribe una carta a la iglesia de esa ciudad. En ella la describe como la que preside en la caridad. La que preside en la caridad. ¿Qué significa eso exactamente? Es una expresión rica, no es un término jurídico estricto, pero se suele interpretar como un reconocimiento de una cierta preeminencia, un liderazgo espiritual de Roma sobre las demás iglesias, una presidencia en el amor fraterno que une a todas las comunidades. Entiendo. Un reconocimiento temprano, aunque quizás no tan explícito como lo sería después. Exacto. Pero unas décadas más tarde, hacia el año 180, San Ireneo de León ya es mucho más directo. Ireneo estaba luchando contra las herejías gnósticas y buscaba un criterio para saber cuál era la doctrina apostólica auténtica, y señala a la Iglesia de Roma como la referencia fundamental. Dice algo así como que es necesario que toda iglesia concuerde con esta iglesia, la de Roma, por razón de su preeminente autoridad. Usa el término potentior principalitatis. Vaya, preeminente autoridad y necesaria concordancia. Eso ya suena bastante fuerte para ser el siglo II. Sí, es un testimonio muy significativo. Conecta directamente la fidelidad doctrinal con la comunión con Roma, y lo hace por su autoridad superior. Marca un antes y un después en la forma de expresar esta idea. ¿Y hay más testimonios en esa línea en los siglos siguientes? Sí, varios. Por ejemplo, Tertuliano, a finales del segundo y principios del tercero, antes de que se separara un poco de la corriente principal, también elogia a Roma. La llama la feliz iglesia, donde los apóstoles Pedro y Pablo derramaron toda su doctrina junto con su sangre. Subraya que Roma es depositaria fiel y completa de la enseñanza original, sellada además con el martirio. O sea, la conexión Roma, Pedro, Pablo, doctrina auténtica. Exacto. Y luego, en el siglo III tenemos a San Cipriano de Cartago. Él tuvo sus roces con el Papa Esteban por temas disciplinares, como el bautismo de los herejes. Eran temas candentes. Pero a pesar de esas tensiones, Cipriano afirmaba principios como que hay una sola iglesia y una sola cátedra fundada sobre Pedro por la palabra del Señor. Ajá. Reconocía el fundamento, aunque discutiera la aplicación concreta. Eso es. Muestra que incluso en medio de disputas, el principio de la fundación sobre Pedro y la unidad episcopal no se ponía fácilmente en cuestión. Se debatía su alcance práctico, pero no el fundamento. Y supongo que no podemos dejar de mencionar a San Agustín. Claro. San Agustín de Hipona, ya en el siglo IV. Hay una frase famosa que se le atribuye relacionada con la condena del pelagianismo por parte de Roma. Roma ha hablado. El caso está cerrado. Roma locuta est, causa finita est. Esa frase es muy conocida. Sí, aunque quizás sea una simplificación de su pensamiento real, refleja muy bien cómo para Agustín y para muchos en Occidente en esa época, la palabra del obispo de Roma se consideraba ya decisiva para zanjar controversias doctrinales importantes. Entonces, recapitulando esta parte,
La idea de una autoridad especial de Roma, vinculada a Pedro, con implicaciones doctrinales, no parece ser una invención tardía. Más bien es algo que estaba presente y desarrollándose desde los primeros siglos, aunque con debates y matices, ¿no? Exactamente. No surgió de la nada en la Edad Media, sino que tiene raíces muy tempranas en la conciencia de la Iglesia, aunque la forma de entenderla y expresarla evolucionará con el tiempo. Bien, esto nos lleva casi de forma natural a la siguiente pregunta. ¿Cómo se articula esta creencia hoy? De forma oficial, quiero decir. El catecismo de la Iglesia Católica debe ser clave aquí. Efectivamente, el catecismo actual sintetiza siglos de reflexión y doctrina. Por ejemplo, si miras el número 881, dice que Jesús hizo a Pedro el fundamento visible de su Iglesia y que le confió las llaves, lo que vimos antes, y establece que el Papa, como sucesor de Pedro y obispo de Roma, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad. Principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad. Es una definición muy clara. Sí, y el número siguiente, el 882, añade que el Papa tiene un poder pleno, supremo y universal sobre toda la Iglesia, y que además puede siempre ejercer libremente. Pleno, supremo y universal. Son palabras con mucho peso teológico y jurídico. ¿Cómo se llegó a definirlas con esa precisión? Imagino que los concilios ecuménicos fueron importantes. Fundamentales. El magisterio, la autoridad de enseñanza de la Iglesia ejercida por los obispos en comunión con el Papa, ha ido precisando esta doctrina en momentos clave, sobre todo en los concilios ecuménicos. Un hito fue el Concilio Vaticano I, en 1870, en un contexto histórico complicado, con muchos desafíos a la autoridad papal. El Risorgimiento italiano, la pérdida de los estados pontificios... Exacto, todo ese contexto. Pues bien, en la Constitución Pastor Aeternus, el Vaticano I definió formalmente el primado de jurisdicción del Papa. Lo definió como una potestad ordinaria, inmediata y verdaderamente episcopal sobre toda la Iglesia, y la calificó como plena, suprema y universal, añadiendo que puede ejercerla libremente. También definió la infalibilidad papal, bajo condiciones muy específicas. Una definición muy fuerte y detallada. ¿Y el Concilio Vaticano II, casi un siglo después? El Vaticano II, en los años 60, retomó el tema en la Constitución Lumen Gentium. Reafirmó la doctrina del primado papal del Vaticano I, pero lo hizo situándola en un contexto más amplio, poniendo mucho énfasis en la colegialidad episcopal, es decir, en la responsabilidad compartida de todos los obispos unidos al Papa en el gobierno y enseñanza de la Iglesia. O sea, reafirma el primado, pero lo equilibra con la colegialidad. Eso es. Aún así, reiteró que el Papa es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad y la cabeza visible del colegio de los obispos. Así que ambos concilios, aunque con acentos distintos, coinciden en presentar esta primacía como algo de institución divina, no meramente humana, y de carácter universal. Hemos repasado textos bíblicos, los padres, el magisterio. ¿Se usan también otro tipo de evidencias? Quizás más históricas, digamos, externas. Sí, la argumentación católica también se apoya en elementos históricos. Por un lado, se mencionan las listas antiguas de obispos de Roma, listas que intentan mostrar una sucesión continua desde Pedro, como la que ofrece el propio Ireneo en el siglo II, o compilaciones posteriores como el Liber Pontificalis. Aunque la historicidad de los primerísimos nombres será complicada de verificar al detalle, supongo. Claro, la verificación documental de cada eslabón inicial es compleja, pero estas listas reflejan la creencia temprana en esa sucesión y continuidad desde Pedro en Roma. Y luego, es interesante mirar fuentes romanas que no son cristianas, aportan un contexto histórico valioso. Tácito, el historiador romano, describe la persecución de Nerón a los cristianos en Roma, allá por el año 64. Confirma que eran un grupo numeroso y reconocible en la capital. Ajá. Suetonio menciona disturbios en Roma relacionados con un tal Christus, que probablemente sea Cristo, ya en tiempos del emperador Claudio, hacia el año 49. Y Plinio el Joven, escribiendo al emperador Trajano a principios del siglo II desde Asia Menor, describe comunidades cristianas ya organizadas, con una ética fuerte y una identidad clara. Es curioso que estas fuentes externas, sin ningún interés en defender al cristianismo, confirmen al menos la presencia temprana y la visibilidad de esa comunidad en Roma. Exacto. No vienen a probar el primado papal, obviamente,
pero sí corroboran de forma independiente que la Iglesia en Roma era antigua, importante y estaba estructurada desde muy pronto. Esto proporciona un escenario histórico plausible para la tradición que sitúa allí el ministerio final y el martirio de Pedro y Pablo. Y aparte de la presencia, ¿hay evidencia histórica de que otras iglesias miraran a Roma de alguna manera especial? Sí, también hay evidencia de la práctica de consultar o apelar a Roma para resolver disputas o buscar consejo. Un ejemplo clásico es el viaje de San Policarpo, obispo de Esmirna, a Roma a mediados del siglo II para discutir la fecha de la Pascua con el Papa Aniceto. Querían unificar la práctica. Aunque creo que no se pusieron de acuerdo del todo en ese momento, ¿no? No llegaron a un acuerdo total sobre la fecha, pero el hecho mismo del viaje y la discusión muestra que se buscaba la comunión y se reconocía a Roma como un interlocutor clave para mantenerla. Y a lo largo de los siglos hay muchísimos ejemplos de apelaciones doctrinales o disciplinares a Roma desde diferentes partes de la Iglesia, tanto de Oriente como de Occidente. Se le reconocía un cierto papel de arbitraje o referencia. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. La base bíblica, la recepción en la historia temprana, la doctrina oficial, las pistas históricas. Pero vayamos un poco más al fondo. ¿Cuál es el significado teológico, el sentido espiritual que se le da a esta primacía? ¿Es solo una cuestión de poder y organización? Bueno, la perspectiva católica insiste mucho en que no se trata de un poder como el de un monarca absoluto, al estilo secular. El énfasis teológico se pone en el servicio. Es un ministerium, una palabra latina que significa servicio. Servicio a la unidad de la Iglesia y a la fidelidad a la verdad revelada. Se ve al Papa como vicario de Cristo, su representante visible en la tierra. Pero precisamente por ser vicario, su función principal no es imponer sus propias ideas, sino ser garante de la obediencia a Cristo y a su palabra. Recuerdo una frase de Benedicto XVI que creo que lo expresaba bien. Decía algo como que el Papa no es un monarca absoluto, es el custodio de la obediencia a Cristo, cuya palabra no debe ser manipulada. La autoridad estaría entonces al servicio de guardar el depósito de la fe y de mantener unida a la Iglesia, ¿no? Una Iglesia dispersa por todo el mundo. Exactamente. La idea es que esta estructura, con un punto focal de unidad visible en el sucesor de Pedro, fue querida por Cristo para asegurar la cohesión y la continuidad doctrinal de su Iglesia a lo largo del tiempo y del espacio. Se considera un don para la Iglesia, un instrumento para preservar su identidad y su misión evangelizadora en medio de la historia. Entiendo. Claro que esto no elimina la tensión. Siempre existe una tensión teológica y práctica entre ejercer una autoridad que se define como plena, suprema y universal, y vivirla según el modelo del Evangelio, el del servicio humilde, como Cristo, que lavó los pies a sus discípulos y vino a servir. Esa es una dialéctica constante en la vida de la Iglesia y del papado. Muy interesante esa tensión final. Entonces, si intentamos resumir un poco todo lo que hemos explorado, podríamos decir que la creencia católica en la autoridad papal se apoya en una convergencia de varios pilares. Por un lado, la interpretación de esos pasajes clave del Nuevo Testamento sobre Pedro, la roca, las llaves, el encargo de pastorear. Por otro, el testimonio de los primeros padres de la Iglesia, que ya reconocían una cierta preeminencia de Roma. Luego, las definiciones formales del magisterio, especialmente en los concilios Vaticano I y II, que precisaron la naturaleza de esa autoridad. Exacto. También ciertas evidencias o pistas históricas sobre la antigüedad e importancia de la Iglesia en Roma y las relaciones con otras iglesias. Y finalmente, un entendimiento teológico de este papel no como poder puro, sino como un servicio fundamental para la unidad y la fidelidad de la Iglesia. Sí, yo creo que esa es una buena síntesis. Desde esta óptica católica, no se ve como una estructura que los hombres crearon siglos después por conveniencia o poder. Se entiende como una institución que tiene su origen en la voluntad del propio Cristo, establecida en la persona de Pedro y continuada en sus sucesores, los obispos de Roma, para guiar y mantener unida a su Iglesia a través de la historia. Es una pieza central en la Iglesia. Y para terminar, quizás podríamos dejar una pregunta en el aire, algo para seguir pensando. Teniendo en cuenta toda esta larga historia, esta densa teología sobre una autoridad centralizada, ¿cómo interactúa, cómo dialoga esta visión universal en la práctica cotidiana, con la increíble diversidad de culturas, de contextos locales, de sensibilidades que existen dentro de la propia Iglesia Católica hoy en día, en todo el mundo?
Es una gran pregunta. Esa tensión o ese diálogo entre lo universal y lo particular, entre el centro y las periferias, sigue siendo, me parece, un desafío fascinante y muy vivo. Sin duda, un desafío constante. Pues ha sido un análisis muy completo, la verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a desgranar este tema tan complejo. Ha sido un placer, de verdad, poder compartir estas reflexiones. Hasta la próxima. Hasta pronto.